Si el Málaga suma los 3 puntos, el Jerez será matemáticamente equipo de segunda división. Perdió por 3-1 en Mestalla, un campo que se había mostrado inexpugnable en la segunda vuelta de campeonato. El equipo de Unai Emery además recuperaba varios efectivos en defensa, aunque seguían de baja, eso sí, Bruno y Mathieu. Y contra pronóstico, sin Villa. Veíamos esos primeros avisos del conjunto Che, Zigic y también Mata al centro de Banega. Mata, que sería la estrella del partido junto con Silva. Buena conexión. Otra para Mata, de nuevo contra el muñeco, contra la barrera. El equipo de Gorosito, por su parte, recuperando a Guioda, a Itami, Casado y a Lustiza, aunque perdiendo a Calvo y a Keita. Y en portería Renan, atajando esos acercamientos valencianistas. Quería el conjunto de Unai Emery asegurar la tercera plaza de la clasificación. El equipo de Gorosito empieza a despertar. Primero avisaba Orellana en el 24 y en el 37 Armenteros lograba el 0-1. Qué bien Víctor Sánchez plantándose en el área y al final cediendo para su compañero. El colista todavía tenía esperanzas de mantenerse en primera. Qué velocidad la de Víctor Sánchez. Sin embargo, al borde del descuento, Mata lograba de falta directa ese golazo. El empate. Y un jarro de agua fría para los de Gorosito en su camino hacia vestuarios. Y además el Valencia salió mucho mejor de camerinos. La tuvo Zigic primero, en ese balón suelto en el área. Amenazaba Banega en el 49. De nuevo seguro Renan. Lo intentaba Pablo desde la frontal. El equipo de Emery llegaba una y otra vez. La consigna clara. Había que sacar los 3 puntos contra el colista. Y la conexión entre Silva y Mata lo cumple a la perfección. El gol es de Mata en el 57, el 2-1. Y el pase precioso, mágico del canario. Entre líneas. Se cambiarían las tornas 10 minutos después, en el 67. El pase es de Mata y el remate de Silva. Se acababan las esperanzas del Jerez. Una victoria del Málaga dejaría al conjunto de Gorosito en segunda división. Aún así avisaría el Jerez la última en el 74. El error de Maduro y sería Antoñito quien la tenía franca. 3-1 para el equipo Che, consolidado en la tercera plaza a costa de dejar al colista con un pie en segunda.